Amén. Buenas noches, que el Señor le bendiga a todos. Damos gracias al Señor por esta hermosa noche. Eh, Quiero animar a los hermanos que traten de conectarse lo más posible a esta clase, ya que estas clases son muy importantes para el crecimiento de la vida cristiana de la iglesia y la preparación de la iglesia para una buena sanidad espiritual. Entonces queremos recomendar a toda la congregación, por favor, que traten de conectarse, ¿verdad?, a estas clases. Quiero saludarle a todos en esta noche y dar gracias al Señor por permitirnos esta noche estar aquí. Gracias, hermana Milka, por la dirección del servicio. Y esta noche vamos a ver si culminamos el tema del arrepentimiento. Queremos profundizarnos, nadar a agua profunda con el arrepentimiento. Queremos en esta noche poder tomar este tiempo para poder profundizarnos en el arrepentimiento. Muy bien, damos gracias al Señor. Empezamos con un comentario explicativo, con una forma de narrativa, explicando y profundizándonos en lo que es el arrepentimiento. Dice que concerniente al arrepentimiento, según el comentario bíblico, dice que el arrepentimiento existe y existen varias palabras que en las lenguas modernas expresan una verdad central en la historia de la revelación de Dios a los hombres, tanto en el hebreo como en el griego bíblicos. Hay varias palabras para expresar la conversión del pecador a Dios, la necesidad del arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. Es algo que el Nuevo Testamento afirma tajantemente. Las siguientes escrituras confirman que el arrepentimiento es una parte vital del cambio de una persona de la vida antigua, de la vida antigua a la vida nueva. O sea, el arrepentimiento expresa, ¿verdad?, el cambio de la vida vieja a la vida nueva. La vida, o como nosotros le llamamos, la vida antes de Cristo, la vida antes de Cristo, para hacerle un lenguaje más llano, hablamos de la vida vieja. La Biblia dice que claramente las costumbres de la vida desde Cristo es una, y la forma de vida después que Cristo llega es otro. Tenemos una escritura muy importante aquí que está en Mateo capítulo 3, versículo 8, perdón, que dice: haced pues fruto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Cuando el texto sagrado habla de que él puede levantar hijos aún de estas piedras, significa de que Dios puede levantar un pueblo, puede, a través de Cristo y la salvación, él puede levantar pueblo en cualquier lugar, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza. O sea, Dios se provee, Dios se provee pueblo, Dios se provee quienes le adoran, Dios se provee quienes le sirven.
cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios olvida para qué Dios lo salvó y por qué Dios lo trajo de la tiniebla a su luz admirable, y el pueblo se corrompe y cae no en el propósito por la cual el Señor lo ha llamado. El libro de Mateo reafirma una escritura del Antiguo Testamento, reafirma una escritura del Antiguo Testamento. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. O sea, vivan de acuerdo a la vida que yo le he dado. Vivan de acuerdo al cambio que yo hice en ustedes. Vivan de acuerdo a la salvación que yo le di. Por eso dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Fruto de una persona que ha salido de la tiniebla a la luz. O sea, dé fruto de acuerdo a lo que yo he hecho en ti. Si es que de verdad yo cambié tu vida, si es que de verdad te arrepentiste, si es que de verdad tú eres nueva criatura, da fruto de acuerdo a lo que tú eres. Por supuesto que si tú no eres arrepentido, tú no vas a dar fruto de arrepentimiento, porque una persona no puede dar lo que no tiene. Nadie va a dar fruto de arrepentimiento si verdaderamente no está arrepentido. El que va a dar fruto de arrepentimiento es la persona que está arrepentida. La persona que está arrepentida es una persona que entiende lo espiritual, se acomoda a lo espiritual, se comporta espiritualmente. ¿Me entiende? Por eso dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, o sea, no piensen ustedes dentro de su corazón, dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. O sea, no nos excusemos de que Abraham es el padre de la fe. No nos excusemos de eso. Abraham el padre de la fe. En Abraham, ¿verdad? Benditas son todas las familias de la tierra. No te excuses de eso, dice el texto. No te excuses que Abraham es el padre de la fe, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, si Dios quiere levantarle hijos a Abraham y usted no reconoce el fruto que debe dar, eso no es problema para Dios, porque Dios, si él necesita un pueblo nuevo, él lo levanta aún de las piedras. O sea, porque la persona no dé fruto si es que la persona no trata de humillarse, ¿verdad? De vivir como una persona arrepentida. Eso no es problema para Dios, porque Dios sigue salvando, Dios sigue levantando gente y Dios se provee de él, de la persona que él necesita para que pueda hacer la obra que él quiere que haga. Tenemos otra escritura que está en Lucas capítulo 5, versículo 32. Puede buscarlo para que lo lea conmigo. Lucas capítulo 5, versículo 32. Dice así, en el nombre del Trino Dios: no he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. O sea, claramente Dios no llama gente ya perfecta y justa. Dios llama gente lleno de defectos, lleno de males, lleno de destrucción en su vida, en su caminar. Dice claramente la Escritura 5:32, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y aún nos arrepentimos, Dios sigue obrando con nosotros. Tenemos otra escritura, Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos capítulo 5, versículo 31. Yo espero que ustedes tengan su lápiz y su cuaderno también ahí para apuntar. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha
exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. O sea, por eso Cristo ha venido. Por eso Cristo ha venido para darnos arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Seguimos más. Hechos 11:18. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, los mismos judíos se sorprendieron y se hicieron esta pregunta, porque supuestamente para los judíos, para los gentiles, no había salvación según los judíos. Los judíos tenían a los gentiles en cierta forma como personas indeseables, personas rechazadas, personas que no llenaban los requisitos. Y hay una terminología muy fuerte, pero yo no lo voy a decir, cómo los judíos veían a los gentiles. Y en Hechos 11:18, entonces oiga estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro que sí, porque Cristo no vino solo por la casa de Israel. Cuando él vino primero a lo suyo, como dice el texto. Lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero todos los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué significa esto de obras dignas y arrepentimiento? Esto significa que cuando una persona se arrepiente, debe dar fruto de arrepentimiento. Cuando una persona es perdonada de su pecado y reconoce que ha sido salva por misericordia de Dios, no injuria a los demás, porque sabe que vienen del mismo lugar, vienen de la tribulación del pecado, vienen del trastorno del pecado, vienen del maltrato del pecado, más bien se reconocen y se ayudan mutuamente, porque vienen de la misma circunstancia, vienen del mismo estado de caída. Por eso la escritura habla claro, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. O sea, que si los gentiles y los judíos se convirtieran, que dieran fruto verdaderamente, que dieran fruto de arrepentimiento, se comportaran como personas arrepentidas, que se comportaran como personas que la sangre de Cristo ha salvado, ha transformado, ha perdonado sus pecados. Como le decía antes, es importante analizar esto. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros se nos perdonó nuestro pecado, o sea, como venimos del mismo mundo, de la misma situación, ¿cuál debe ser la actitud? La actitud debe ser que nosotros, ¿verdad?, nos apoyemos unos a otros, nos llevemos unos con otros, nos toleremos unos con otros, porque venimos de la misma raíz de tribulación, de lucha, de batalla, de maltrato del mundo, del pecado y de todo lo que Satanás hace
con uno cuando uno no sirve a Dios. Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de tu benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, tú o menosprecias la benignidad de Dios, lo bueno que Él ha sido contigo, o desprecia la paciencia, el que Él ha sido benigno contigo. Muchas veces le aplicamos la codera a los demás. Aplicamos la ley a los demás. Yo le hago una pregunta: ¿de dónde venimos nosotros? ¿En caso nosotros tenemos moral para atacar a los demás y presionarlos? ¿Acaso no éramos pecadores también? ¿Acaso Dios obra contigo igual que obra conmigo? Quizá cuando usted vino, Dios te cambió de una vez, o cuando tú viniste, de alguna manera, algunas cosas, sufriste algunas transformaciones, pero Dios no obra con todos igual. Esto no nos da derecho a nosotros a despreciar a los demás que tienen algunas situaciones o están pasando en alguna parte de su vida que todavía no han alcanzado la plenitud ni la madurez que quizás yo, usted recibimos. Debemos tener paciencia. Por eso dice claramente que si menosprecia las riquezas de su benignidad o paciencia y longanimidad, o sea, el tiempo que él tuvo soportándote, la bondad, la benignidad, o sea, él ha sido benigno, misericordioso contigo, la paciencia que él ha tenido contigo. ¿Cuántas cosas tú tuviste haciendo y Dios no te mató y Dios no te destruyó? ¿Cuántas cosas él tuvo benignidad contigo y tuvo paciencia contigo y tuvo longanimidad, tuvo tiempo, te dejó por tiempo, tuvo misericordia de ti por tiempo? Bendito sea el Señor. ¿O no te recuerda que la misericordia de Dios te soportó 10, 7, 8, 12 años, sabiendo la verdad, pecando en el mundo, y que te descarriaste, no te volviste? Y cuando tú estabas en el mundo, ese tiempo, esa longanimidad, ese tiempo, ¿acaso él no tuvo misericordia de ti y tuvo paciencia contigo? ¿Acaso no tuvo paciencia con tu vida? ¿Y por qué hoy tú no puedes tener paciencia con los más débiles? La Biblia dice que si alguno lo atrapamos en una falta o es descubierto en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, no injuriándolo, con mansedumbre, con paciencia, teniendo misericordia con él, igual que el Señor ha tenido misericordia de ti, porque en algún momento tú has cometido errores y Dios ha tenido misericordia de ti. Entonces tú tienes también que tener paciencia, como dice aquí, paciencia y longanimidad, o ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, o que tú ignoras, que su misericordia, que su bondad, bendito sea el Señor, ha estado ahí para guiarte al arrepentimiento. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te habló y te ha dicho arrepiéntete? ¿O te arrepentiste de una vez que el Espíritu Santo te tocó y te hizo sentir que tú eras pecador? ¿O corriste y corriste y corriste y corriste y corriste y corriste y corriste? Y el Espíritu Santo teniéndote paciencia, Cristo teniéndote paciencia hasta que tú entraras al arrepentimiento.
En el Antiguo Testamento, este término se aplica también a Dios, mostrando cómo Dios en su gobierno sobre la tierra expresa su propio sentimiento acerca de los sucesos que tienen lugar sobre ella. Pero esto no choca con su omnipresencia. Son dos los sentidos en que se habla del arrepentimiento con respecto a Dios. Con respecto a Dios. Número uno, en cuanto a su propia creación o designación de objetos que después no corresponden a su gloria. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios se arrepintió solamente 2 veces. En lo que existe el mundo, Dios se arrepintió 2 veces nada más. Número uno, se arrepintió de haber hecho al hombre cuando el hombre falló. Número dos, se arrepintió de poner a Saúl como rey. Esos fueron los 2 arrepentimientos donde la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Dios se arrepintió. Claramente, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Génesis, capítulo 6, versículos 6 al 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dio en su y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. La interpretación griega, cuando el texto dice que él se arrepintió, el texto lo que dice que no fue un arrepentimiento como para destruirlo, sino que fue un dolor. Le dolió a Dios. Dios tuvo un dolor, ¿ah?, porque tuvo que desechar y tuvo que castigar al hombre y tuvo que castigar a Saúl, que ustedes saben cómo murió Saúl, ¿verdad? Saúl murió que nadie lo quiso matar. Saúl tuvo que tirarse sobre su espada y matarse él mismo, porque todos decían, líbrame Dios de tocar el ungido de Jehová. Entonces, por eso, bíblicamente hablando, en la Biblia solo aparece 2 veces que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre y haber puesto a Saúl como rey de Israel. Porque estas 2 fallas que el hombre tuvo fueron las 2 partes que más le dolió a Dios. Por eso, dice claramente, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Búsquenlo para que lo tengan ahí. Primera de Samuel 15, 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en el pos de mí. No ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Ah? Dice, toda aquella noche clamó a Jehová toda aquella noche. Pero hay una cosa, Dios había rechazado a Saúl.
Samuel lloró a Saúl. Samuel clamó por Saúl. Samuel lloró toda una noche por Saúl. Y Dios le dijo, levántate, ya no llores, ya yo lo rechacé. Y como yo lo rechacé, está rechazado. Pero esas fueron las dos ocasiones que bíblicamente Dios le dolió en su corazón. Abel se haya arrepentido de dos cosas que le dolió a Dios. Tanto haber hecho al hombre cuando pecó en el jardín del Edén, como cuando Saúl se olvidó y le dio la espalda a Dios. Punto 2. En cuanto a castigos de los que ha amenazado, bendiciones que ha prometido. Cuando Israel, esto está en Segunda de Samuel, tenemos una escritura en Segunda de Samuel 24:16. Cuando Israel se apartaba de sus malos caminos y buscaba a Dios, entonces Dios se arrepentía del castigo que él le había dispuesto. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo hasta ahora. La escritura claramente ha mostrado que Dios ha mostrado su misericordia en varias ocasiones. 2 veces que se ha arrepentido y en varias ocasiones ha detenido la destrucción de personas, ha detenido la destrucción de muerte de Israel, de destrucción. Podemos ver que Dios en su misericordia, lo único que ha hecho que Dios se devuelva de sus decisiones ha sido la misericordia por el hombre. Dios ha mostrado una misericordia, ha mostrado misericordia para Israel, ha mostrado misericordia en muchas ocasiones. Las 2 ocasiones que tuvo que castigar al hombre fue cuando castigó a Adán, ¿verdad? Y lo sacó del jardín del Edén y le dijo, con el sudor de tu frente te mantendrá, con dolor parirá mujer. Y así ya ustedes se saben toda la historia. Y Saúl, que no le repuso su reino. Al contrario, Saúl murió, ¿verdad? Por sus propias manos, porque nadie lo quería matar. Por eso es bueno entender que detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Juboseo, Jebuseo. Por otra parte, las promesas de bendecir al pueblo de Israel cuando estaba en la tierra fueron condicionadas a su obediencia. De manera que Dios, si ellos hacían lo malo, se arrepentía del bien que él les había prometido, tanto a Israel como, de hecho, a cualquier otra nación. Jeremías 18, 8 al 10. Pero si esos pueblos se convirtieren de sus maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo,
delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Podemos ver que la Escritura nos habla claro, ¿verdad? Que lo único que hace que Dios se devuelva de su ira es un arrepentimiento genuino. Es un arrepentimiento genuino. Lo único que hace que la ira de Dios no caiga sobre nosotros es cuando nos arrepentimos de verdad, de corazón. Pero el asunto no es ahí. Tenemos que mantenernos arrepentidos. El problema es cuando perdemos el arrepentimiento, cuando no permanecemos arrepentidos. Esto se convierte en un problema, se convierte en un mal, porque eso hace en que Dios no nos quiera castigar. Dios nos castiga por mantenernos en desobediencia y sin arrepentimiento. Lo único que hace que Dios se devuelva de tener misericordia de nosotros, y por eso el texto sagrado dice que a un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios jamás. Por eso, entonces, alteraría el orden de sus tratos hacia ellos. En cuanto a Israel, el Señor llega a decir: estoy cansado de arrepentirme. Jeremías 15:6. Jeremías 15:6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste a otras, a otras. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Óigame bien, esto está en Jeremías 15:6. En todo esto entra la responsabilidad humana, así como el gobierno divino, pero las promesas incondicionales de Dios dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob, no están sujetas a arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque son responsabilidades directas. Por eso, vuelvo a leer el texto de Jeremías 15:6. Tú me dejaste, dice Jehová. Es un peligro dejar a Jehová. Es un peligro desconectarse de Jehová. Es un peligro perder el arrepentimiento. Es un peligro no permanecer en arrepentimiento. Es un peligro no permanecer arrepentido, dando fruto y honrando la sangre de Cristo que nos quita todo el pecado. Ese es un peligro. Por eso dice: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme en todo esto, ¿verdad? Por eso debemos darnos cuenta que la oportunidad que Dios nos da, debemos aprovecharla. Y dice claramente: pero las promesas incondicionales de Dios dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob, no están sujetas a arrepentimiento. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, no hay vuelta atrás. Cuando Dios llama, no hay vuelta atrás. Cuando Dios salva, no hay vuelta atrás. Cuando Dios te trae, no hay excusa. No hay excusa. Te pueden machacar, te pueden golpear, te pueden maltratar, se pueden levantar gente, levantarte falso testimonio, hacerte mal, criticarte, murmurarte, presionarte, avergonzarte. Es irrevocable. No hay excusa. No hay excusa para devolverse. No hay excusa para dejar a Dios. No hay excusa para descarriarnos. No hay excusa para abandonar el llamamiento. Por eso claramente, Romanos capítulo 11, versículo 29,
Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, no se revocan. Si Dios te llamó, no puede ser revocable esto. Es muy importante entender eso. Número 3:19. Número capítulo 3, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará, tampoco lo va a hacer. ¿Entiende? Es una gran pregunta. ¿Ah? No hará. Si él dice no hará, no se hace. ¿Ah? ¿Hablo o no lo ejecutará? Nadie puede cuestionarlo. Él es que sabe por qué él hace las cosas. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que se arrepienta. Pero ¿sabe qué? Esto se refiere que Dios, en su esencia de él no se arrepiente de lo que él ha hecho, de lo que él ha dicho. En su esencia, de su omnisciencia, él no se arrepiente. Lo único que hace que él pueda abrogar algo que él decretó es un corazón arrepentido. ¿Ok? Porque eso él no lo hace en su esencia de él, sino cuando un corazón se humilla y se arrepiente, es lo único que puede mover el trono de él y puede hacer que la misericordia de él no ejecute un juicio contra un pueblo o contra una persona o contra toda una nación. ¿Entendieron esa parte, hermano? Quiero saber si entendieron esa parte. Amén. 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 La esencia de él no se arrepiente. Cuando él hace algo, ya está hecho. Pero hay un ser que él ama por sobre todas las cosas sobre la tierra. Él ama, que quiere, que fue capaz de mandar a su hijo. Es lo único que hace que él se detenga de mandar su ira o de destruir una nación o un pueblo. Es un corazón humillado y arrepentido. Eso es lo único que lo hace detenerse. ¿Ok? Y eso pasa automáticamente. ¿Por qué pasa automáticamente? Porque él es todo bondad, porque él es todo misericordia y él es todo bondad. Como él es todo misericordia y todo bondad, entonces automáticamente cuando el hombre se humilla y se arrepiente, esto como cuando la virtud salió de Jesús. Eso es algo que sale solo la fe. Solo la humillación hacía que la virtud saliera de Jesús. Así mismo Dios también. Solo un corazón arrepentido, solo un corazón humillado es lo único que hace que detenga la ira del Señor. Muy bien. Si entendieron eso, seguimos más. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y esto tiene que mantenerse así con respecto
a cada propósito de su voluntad. Con respecto al hombre, el arrepentimiento es el necesario precursor de su experiencia de la gracia de Dios. Se presentan dos motivos para el arrepentimiento: la bondad de Dios que guía al arrepentimiento, Romanos 2:4, Romanos 2:4, ¿ah? Nos dice: oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ¿ah? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ah? Confía que su benignidad, su misericordia, su bondad, ¿ah? Todo esto son, mire, la benignidad y la bondad son atributos naturales de Dios. Dios es un Dios benigno naturalmente. Dios es un Dios bondadoso naturalmente. O sea, eso está dentro de su naturaleza. Quiero detenerme aquí un ratito. Quiero detenerme un ratico. Bueno, ya casi voy a terminar. Ok. Dentro de esto está su misericordia. Estos son de los atributos de Dios. No es que Él tiene, es su naturaleza. La bondad, ¿ah? La longanimidad, la paciencia. Esos son atributos naturales de Dios. Por eso, cuando el hombre se arrepiente, Él en su misericordia tiene bondad, manifiesta la bondad, manifiesta la longanimidad. Cuando la persona no se quiere arrepentir, manifiesta la paciencia, porque son atributos naturales del Señor. Voy con otro párrafo para terminar. El juicio que se avecina, en razón del cual Dios manda a todos los hombres ahora que se arrepientan, Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién se refiere el texto cuando dice aquel varón? Está hablando de la persona de Jesús. Está hablando directamente de la persona de Jesús. Por eso dice, Él manda a todos los hombres que se arrepienten, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pero es de su gracia y para su gloria que se abre esta puerta de retorno a Él. O sea, ¿cuál es la puerta de retorno que se abrió por su gracia? El arrepentimiento a través de Jesucristo, el Cordero de Dios. Esto está en Hechos 11:18. Por eso debemos darnos cuenta de que esa misericordia que ha sido abierta, que por su gracia y por su misericordia. Muchas veces nosotros no somos tan bondadosos con nuestros propios compañeros que juntos batallamos en el camino del Señor. Esto es por la gracia de Dios. Usted es salvo o usted fue llamado por misericordia, por gracia de Dios. Yo también. Todos nosotros.
Deberíamos tener más misericordia uno con otro. Deberíamos ser más bondadosos uno con otro. Deberíamos ser más perdonadores uno con otro. Deberíamos ser más pacientes uno con otro. Porque en realidad, lo que nos tiene aquí es la bondad, es la misericordia de Dios. Y nos ha regalado el arrepentimiento para que por vía del arrepentimiento nosotros podamos accesar a la gracia de Dios. No tan solo nosotros, sino todo aquello que en Él cree puedan alcanzar ese hecho. He llegado para sí al hombre en su gracia, en base a que su justicia ha quedado salvaguardada por la muerte de Cristo. De ahí que el testimonio divino es del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. El arrepentimiento ha sido definido como un cambio de mente hacia Dios que conduce al juicio de uno mismo y de los propios actos. La siguiente escritura señalan claramente, el arrepentimiento ha sido definido como un cambio. Si yo no he cambiado, si yo sigo siendo malicioso, si yo sigo siendo problemático, si yo sigo siendo una persona que doy problemas, que no soy fácil para obedecer, para caminar, para dar ejemplo, solo vivo injuriando a los demás, injuriando a los demás. Entonces yo no pienso en que yo también fui salvo por gracia, por misericordia, sino yo me siento tan justificado de que yo soy juez, me convierto en juez de los demás, me convierto en un juez fiscal de los demás, cuando en verdad yo también fui alcanzado por la misericordia del Señor. Por eso, claramente, en Primera de Reyes 8:47, y ellos volvieron en sí, en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, entonces la misericordia de Dios automáticamente se desprende de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, y viene donde ti y te perdona y te transforma. Pero si no, ¿qué manera pudiéramos decir que nosotros podemos ayudar en el arrepentimiento? ¿Qué manera podemos decir que podemos ayudar a nuestros compañeros que también pasaron por lo mismo, que también están en la misma lucha, que también están en la misma batalla, que también luchan día a día para mantenerse en la gracia de Dios? Dejemos de ser fiscales, dejemos de ser fiscales y convirtámonos en personas arrepentidas, compañeros, que estamos en la misma línea, que vamos en el mismo camino, que vamos en la misma batalla. Pero tenemos un enemigo en común, tenemos a Satanás, el amigo en común, el enemigo en común, y que estamos peleando con el mismo enemigo. Dejemos de atacarnos, dejemos de presionarnos. Pero hay un principio aquí muy importante. Nadie puede dar agua dulce si en su vida no hay agua dulce. Nadie puede dar fruto si en su vida verdaderamente no hay fruto digno de arrepentimiento. Uno da fruto digno de arrepentimiento cuando verdaderamente se ha arrepentido de verdad, cuando verdaderamente ha permitido que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos
y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Mateo 3:2. Arrepentís, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 9:13. Y pues, y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 15:7. Os digo que si no habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles y cercad del arrepentimiento para que con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Segunda Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis, sino contristándoos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna persona padeciese por nuestra parte. Si el arrepentimiento y lo que hemos cometido, los atropellos que hemos cometido, no sentimos pesar por lo que hemos hecho para arrepentirnos y pedir a Dios misericordia, estamos graves entonces. Estamos graves, no estamos bien, estamos graves. Debemos tener ese pesar, según Dios, para arrepentimiento. Esto no sería posible si no fuera por el reconocimiento de que Dios es misericordioso. También se habla de arrepentimiento en relación con un cambio de pensamiento, de acción, allí donde no hay mal del que arrepentirse. Cuando una persona, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, no tiene misericordia, ¿qué fue el arrepentimiento que hubo? Si no tiene misericordia con los demás. También se habla de arrepentimiento en relación con un cambio de pensamiento. Cuando nos arrepentimos, nuestra mente tiene que cambiar, nuestros corazones tienen que cambiar, nuestras actitudes tienen que cambiar. Segunda Corintios 7:8 dice, porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. En la predicación apostólica, el arrepentimiento es uno de los temas centrales. Ya desde la predicación de Jesús, lo encontramos como una de las exigencias del reino y el día de Pentecostés. En su sermón, Pedro termina invitando a los oyentes a arrepentirse de sus pecados, convertirse a Cristo. En ese sentido, la palabra de Dios expresa Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sea borrado vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Cuando la persona tiene un verdadero arrepentimiento, pide perdón, se humilla, viene un tiempo de refrigerio en la presencia de Dios, viene un tiempo de gozo, porque vive con una conciencia viva, una conciencia que glorifica a Dios. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de doctrina de Cristo, vamos adelante, la perfección, no echando otra vez fundamento
del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento es, por lo general, la traducción de la palabra metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de modo de pensar o de plan de vida. Marcos 1:15, en tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Lucas 10:13, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viniéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Porque el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lucas 11:32. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hechos 2:38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:22. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? Vivir sin arrepentimiento, caminar, ¿verdad?, sin Dios. Los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Segunda Corintios 12:12. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Estos y muchos otros pasajes del Nuevo Testamento nos indican la centralidad de esta realidad y de esta doctrina en el mensaje de Cristo y de los apóstoles. Por eso, claramente dice: arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Ah? Si te caíste, si te descuidaste, si perdiste la gracia de Dios, si dejaste sentir el gozo, si te ha vuelto un tirano, si te ha vuelto un injuriador y no un compañero. Alabado sea el Señor. Y no tienes paciencia con tus hermanos. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Nosotros creemos que podemos caminar sin arrepentimiento, pero es tiempo
y hacer arreglo con el Señor para que podamos caminar en arrepentimiento. Esta es la doctrina del arrepentimiento. Y por hoy hemos terminado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Amén, Dios. Gloria a amén. Dios.